Putin estaba tan enfocado en los mapas del siglo XX que perdió el mayor tesoro del siglo XXI. No lo perdió en Ucrania, lo perdió mucho más al norte en el Océano Ártico. Para Putin esto no es solo hielo y agua. Este era el futuro tesoro de Rusia. Casi 25 billones de dólares en petróleo, gas natural y elementos de tierras raras. La única ruta vital que podría cambiar los flujos comerciales del mundo. Era el proyecto definitivo de Moscú para borrar los canales de Suez y Panamá. Ahora es una prisión de $1 billón rodeada de misiles de la OTAN y llena de valores de deuda china. Rusia había estado intentando llegar a mares cálidos durante 300 años, el Mar Negro, el Mediterráneo, pero como el destino lo quiso, la respuesta a ese sueño de 300 años no estaba en los mares cálidos. El verdadero poder de Rusia residía en el frío severo del norte en la fortaleza de hielo. Durante años, Putin construyó esta región como la fortaleza del norte, intocable, inexpugnable, la propiedad eterna de Rusia. Y en 2021, en los mapas estratégicos del Kremlin, este océano fue marcado como un lago ruso. Pero hoy, un solo informe de inteligencia filtrado del astillero Onega y que causó un terremoto en los pasillos del Kremlin convirtió el sueño de 300 años de Putin en una pesadilla. Los barcos están desaparecidos, rotos. Las rutas están cerradas. Ahora, mientras lucha por tomar una ciudad, Putin está a punto de perder el mayor premio geopolítico del siglo XXI, el Océano Ártico. Primero, necesitas entender lo que se está perdiendo, lo que yace bajo el Ártico. El Medio Oriente del futuro no son desiertos, sino glaciares. La economía de guerra tensó el motor de Rusia. Por cada centímetro de barro ganado en el sur, se sacrificó un océano en el norte. El potencial de $15 billones de Rusia se convirtió en una pérdida de $5 billones. Para realizar una autopsia de este desastre estratégico, primero debemos dirigir nuestra atención a ese pequeño pero vital punto en el mapa, el astillero de Onega. Esta fue la base de producción para la estrategia ártica de Putin. Sin embargo, los informes de hoy muestran que esta base se ha convertido en un cementerio. La cancelación del proyecto insignia del astillero Onega, el rompehielos 7 y la casi bancarrota del astillero desencadenaron una necrosis sistémica en la industria rusa. Durante años, la propaganda del Kremlin habló sobre la invencibilidad de los rompehielos rusos. Somos los amos del hielo, decían. Pero cuando las grúas se detuvieron en Onega, esa mentira doméstica y nacional se derrumbó. La verdad era esta. La visión ártica de Rusia dependía de un sistema de soporte vital que era 80% dependiente de la tecnología occidental. Las enormes hélices que permitían a esos barcos romper el hielo. Ingeniería francesa. Los motores que impulsaban esos barcos, hechos en Finlandia. Navegación, radar, sensores. Todo del oeste. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Occidente desconectó el enchufe. Los franceses no suministraron las hélices. Los finlandeses no suministraron los motores. Los ingenieros rusos se quedaron solos en esos fríos hangares con montones de metal inacabados y sin alma. Se informó que las piezas traídas de China se agrietaron en el frío ártico y no pudieron soportar la presión. Resultado, el proyecto Icebreaker 7 fue cancelado. Sin rompehielos, la ruta del Mar del Norte se congela en invierno. Si la ruta se congela, el sueño de Rusia de comerciar con Asia termina. Rusia queda atrapada en su propio océano. El cierre de los astilleros rusos desencadenó un efecto dominó. El primer dominó en caer fue la ruta del Mar del Norte, NSR. Geográficamente, esta ruta es revolucionaria. El sueño ártico de Rusia no era solo romper el hielo. El verdadero objetivo era cortar la línea vital del comercio global, es decir, los canales de Suez y Panamá. Las matemáticas eran claras y despiadadas. La ruta del Mar del Norte acorta la distancia entre Asia y Europa en un 40% en comparación con el Canal de Suez. La ruta de 21.000 kilómetros se reduce a 12.800 kilómetros. Esto significaba un ahorro del 30% en costos de combustible y una ventaja de 15 días en el tiempo de entrega. Además, en comparación con el Canal de Panamá, la ruta del Mar del Norte es un 30 a 40% más corta en las rutas Europa-Asia-Pacífico, ahorrando de 10 a 15 días y reduciendo costos en un 25 a 30%. Para el mundo de la logística, esto era el santo grial. El plan de Rusia era operar la única autopista segura del planeta en un mundo donde el Canal de Panamá estaba luchando con la sequía y el Canal de Suez estaba bloqueado por misiles hutíes. Para China, esta ruta era la ruta de la seda polar. Era un boleto de escape del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Malaca, la inestabilidad en Suez y los altos precios en Panamá.
Para Rusia, significaba miles de millones de dólares en tarifas de tránsito por año y una palanca geopolítica única. Vladimir Putin planeaba mover 80 millones de toneladas de carga a través de esta ruta para el año 2024, con el objetivo de rivalizar con Panamá y Suez. Pero hoy, esa carretera alternativa se ha colapsado. Hay una regla simple en el transporte marítimo: sin seguridad no hay comercio. Una ruta ártica sin escoltas de rompehielos es la apuesta más peligrosa del mundo. Pero para entender por qué murió el sueño ártico de Rusia, no basta con mirar las puertas heladas del astillero de Onega. Necesitamos girar la cámara un poco más hacia el interior, al corazón de la industria rusa, a Yaroslavl y San Petersburgo. Informes filtrados de Yaroslavl muestran el rostro humano de este colapso. En esta ciudad industrial crítica para la producción de motores y piezas de Rusia, los trabajadores no han recibido su salario durante meses. Mientras el Kremlin invertía el presupuesto en la industria de defensa para construir tanques, desangraba la industria civil de construcción naval y su cadena de suministro. El símbolo más vergonzoso de este suicidio industrial ocurrió en los astilleros de San Petersburgo. Un barco ruso con ambiciones de superpotencia se hundió en agosto en el puerto de San Petersburgo, no en una tormenta oceánica, sino antes de que su construcción estuviera siquiera completa. ¿Por qué? Porque el personal calificado fue enviado al frente, los que quedaron no fueron pagados, y los protocolos de seguridad fueron desechados en nombre de la rapidez. La cancelación del proyecto del rompehielos 7 en el astillero Onega no es, por lo tanto, una sorpresa. Ahora, lejos de alcanzar el número planeado de 48, la flota de rompehielos de Rusia ha caído a 41 debido a fallos existentes y a la escasez de piezas. Ahora, no hay nuevos barcos, no hay reparaciones. La capacidad de construcción naval de Rusia está muerta. Ahora, el proyecto que se suponía iba a ser la pesadilla de Suez y Panamá se ha convertido en una broma debido a la incompetencia de la industria rusa. ¿Por qué? Porque los gigantes de la logística global no confiarán sus bienes valorados en billones de dólares a barcos ensamblados por trabajadores de Yaroslavl que están sin paga, hambrientos y enojados. Las compañías de seguros, al ver barcos hundiéndose por sí solos en el puerto de San Petersburgo, solo pueden reírse de la promesa de Rusia de una ruta segura. La economía de guerra de Putin ha tensionado tanto el motor de producción del país que el sector de transporte marítimo civil ha quebrado por falta de recursos. Esta cadena de fracasos, que se extiende desde Onega hasta San Petersburgo, ha eliminado la posibilidad de que Rusia se convierta en una alternativa a Panamá y Suez. Entonces, ¿quién llenó el vacío de la autopista segura de Rusia? Aquí es donde entra el segundo y más destructivo dominó: las exportaciones de energía. Los enormes proyectos de GNL de Rusia, Ártico GNL-2 en las penínsulas de Yamal y Gidán, se construyeron en esta ruta. Extraer el gas no es suficiente. Debe ser transportado. Sin embargo, los astilleros surcoreanos dejaron de entregar los petroleros de clase hielo que estaban construyendo para Rusia debido a las sanciones. Los propios astilleros de Rusia, Onega y Zvezda, no pudieron producir estos barcos debido a la falta de tecnología. ¿El resultado? Se está produciendo gas en instalaciones que costaron miles de millones de dólares construir, pero no hay barcos para transportarlo. Este gas se ha convertido en un stock muerto sin comprador. Esta situación está creando una enorme asfixia en los ingresos energéticos de Rusia. Y justo en medio de esta crisis, el gigante silencioso, Noruega, subió al escenario y asestó a Rusia un golpe fatal. Mientras Moscú lidiaba con su propia pesadilla logística, Noruega puso en pleno funcionamiento el campo Johan Castberg en el Ártico. Este momento no fue una coincidencia. Viendo el hambre de energía de Europa, Oslo llenó silenciosa y profundamente el vacío del mercado. Hoy, más del 30% del mercado de gas europeo está bajo control noruego, mientras que la participación de Rusia ha caído al 13% y se acerca rápidamente a cero. Esto no es solo una pérdida de mercado, es la eliminación forzosa de la carta energética de Rusia. Mientras Moscú buscaba mercados, Oslo los cerraba. Así, los nuevos guardianes del norte comenzaron a representar la alternativa occidental y segura a la ruta caótica y peligrosa de Rusia. Si la detención de los proyectos de rompehielos y el colapso de la ruta comercial fueran meramente un desastre económico, Putin podría haberlo soportado. Sin embargo, cuando miramos el panorama más amplio, ese gigantesco tablero de ajedrez, lo que vemos no es una bancarrota, sino un cerco militar y geopolítico en toda regla. El colapso económico es malo, pero el cerco militar es mortal. Antes de la guerra, Rusia controlaba el 53% de la costa ártica y había declarado a Murmansk y la península de Kola intocables bajo su doctrina de defensa de bastión. Este era el refugio de submarinos nucleares, pero luego vino la invasión de Ucrania.
Putin afirmó que fue a la guerra para crear una zona de amortiguamiento en Ucrania, pero al final del día se encontró dentro de un anillo de hierro en el Ártico. La legendaria fortaleza del norte de Rusia cayó. La arquitectura de este asedio se vuelve terriblemente clara al mirar el mapa. Según el informe de evaluación de recursos circumárticos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, las cifras son asombrosas. 13% del petróleo del mundo, 30% de su gas natural y los elementos raros que alimentan esos famosos F-35 están en el Ártico. ¿Y Rusia? Con la costa más larga, poseía la mayor parte de este pastel, valorado en casi 15 billones de dólares, su título de propiedad. Esta era la única garantía que sostendría a Rusia durante el próximo siglo, transformándola de una gasolinera en una superpotencia global, al menos hasta 2022. Pero luego vinieron las sanciones occidentales. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN creó un terremoto en la geopolítica ártica. Antes de la guerra, había un equilibrio en el Consejo Ártico. Ahora, 7 de los 8 miembros son miembros de la OTAN. El océano Ártico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN. Murmansk, el corazón nuclear de Rusia, ahora está en una caja de muerte. Mientras Noruega y el nuevo miembro de la OTAN, Finlandia, ejercen presión desde el oeste por tierra, las armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña han llegado a las puertas de la fortaleza del norte por mar. En el momento en que los submarinos rusos salen del puerto, son detectados por las redes de escucha submarina de la OTAN y aviones de patrulla. Ya no son los cazadores del océano, ahora son la presa, atrapados en su propio hogar. A medida que el frente europeo se cierra, se ha preparado un festín de lobos al otro lado del Atlántico. El bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá, al ver la debilidad de Rusia, se ha movido para tomar su parte del Ártico. La idea de Donald Trump de comprar Groenlandia fue ridiculizada, pero hoy vemos más claramente el genio estratégico detrás de esta idea. Groenlandia no es solo una isla helada. Es el portaaviones insumergible de América del Norte. Al modernizar la base aérea de Thule en Groenlandia, Estados Unidos ha abierto los ojos a cualquier amenaza de misiles que Rusia pueda plantear desde el norte. Canadá, mientras tanto, ha hecho un movimiento más agresivo. Ottawa ha declarado el paso del noroeste como sus aguas internas y está actualizando completamente los sistemas de radar de NORAD. Junto con los Estados Unidos, ya no hay puntos ciegos contra los misiles rusos y el movimiento más letal, los F-35, los Estados Unidos. La Fuerza Aérea ha reubicado permanentemente sus flotas de cazas furtivos F-35 a Alaska a partir de 2025. Esto coloca la punta más oriental de Rusia directamente dentro del rango de amenaza a través del estrecho de Bering. Rusia ahora está rodeada no solo desde el oeste, sino también desde el este y el norte. El bloque norteamericano espera como un buitre, listo para llenar el vacío de Rusia en el Ártico. La OTAN cerró la puerta. Noruega robó el mercado. Estados Unidos apuntó sus armas, pero el golpe más humillante para Rusia vino de China, a la que había declarado su amigo sin límites. Esta es la forma más despiadada de ajedrez diplomático. China no es un aliado para Rusia, es un depredador esperando a su presa debilitada. Aquí es donde entra en juego la trampa geoeconómica. China es en realidad un usurero para Rusia, y Rusia ahora es un cliente indefenso, incapaz de pagar sus deudas. Pekín comenzó a infiltrarse en la región definiéndose como un estado cercano al Ártico. El dominio ártico de Rusia solo tenía una dirección a la que podía llamar China. Ahora Rusia se ve obligada a fletar barcos chinos para comerciar en sus propias aguas territoriales y transportar mercancías en su propio océano. La soberanía de Rusia se ha transformado en un contrato de arrendamiento con China. China está explotando despiadadamente esta vulnerabilidad. Rusia está cerrando el petróleo y gas que extrae del Ártico a casi costo, entre un 30 y un 40% por debajo de los precios del mercado global. Rusia ya no es el socio estratégico de China, sino su colonia de materias primas. Los puertos están siendo transferidos a empresas chinas, los derechos de minería vendidos a Pekín. Los territorios del norte que Rusia ha defendido con derramamiento de sangre durante 300 años están siendo vendidos pieza por pieza a China económicamente. Putin, huyendo de la OTAN, ha caído en la boca del dragón. Esto no es una asociación. Esta es una ejecución hipotecaria. Cuando calculamos el costo de esta destrucción, la imagen que emerge es horrorosa. El valor total de las reservas del Ártico es de casi 25 billones de dólares. En 2021, la participación de Rusia era de alrededor de 15 billones de dólares y 80% de dominio regional.
Para el año 2025, ese dominio había caído por debajo del 50% y se está erosionando rápidamente, solo en los últimos 3 años. Si se consideran los retrasos en el proyecto cancelado de GNL Ártico 2, la producción se detuvo debido al corte de tecnología occidental y las ventas realizadas con pérdidas a China. 5 billones de dólares. Sí, casi 5 billones de dólares del futuro de Rusia se han evaporado. El Ártico estaba destinado a ser el futuro de Rusia. Ahora se ha convertido en una fría y vasta prisión sin salida, con sus recursos explotados por otros. Putin estaba tan enfocado en los mapas del siglo XX que perdió de vista la geografía del siglo XXI. Por cada centímetro de barro ganado en el sur, se sacrificó un océano en el norte. Un potencial de 15 billones de dólares se convirtió en una pérdida de 5 billones de dólares. El astillero de Onega se convirtió en un cementerio de metal y la fortaleza del norte se convirtió en un naufragio. Este dinero era el salario del pensionista ruso. Este dinero era la modernización del ejército ruso. Este dinero era la soberanía de Rusia. Todo quedó aplastado bajo el hielo ártico. La historia no escribirá la guerra de Ucrania como solo una guerra negra. La escribirá como el lugar donde el futuro de Rusia murió congelado. El juego ha terminado. El juego ha terminado. El juego ha terminado.